El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, clausura el acto Gobiernos por la Libertad con los alcaldes de ciudades gobernadas por el PP. Pablo Casado en Murcia: no va a venir ningún comunista a decir que mis hijos no son míos. Casado: nos personaremos para que ni Torra, Puigdemont ni Junqueras tengan restituidos sus escaños. Toda la intervención de Pablo Casado se centró en la crítica al gobierno de Pedro Sánchez y a contraponer ante este ejecutivo la gestión de los gobiernos municipales y autonómicos del PP, que son, dice, la esperanza de muchos que no quieren encontrarse dentro de 4 años un país distinto del que tanto costó construir. La investidura alumbró el gobierno más ultra de la historia de España, afirmó. Según Casado, en el Consejo de Ministros se sientan ministros comunistas que reivindican regímenes que han dejado 80 millones de asesinados en el siglo XX. Sobre la polémica decisión de que los padres puedan autorizar la asistencia de sus hijos a charlas en los colegios, el líder nacional de los populares dijo que si Vox ha propuesto el PIN parental, ellos ya habían aprobado con la LOMCE la tarjeta parental, una forma de que los progenitores puedan decidir al principio de curso si sus hijos acuden o no a este tipo de actividades. Sobre las declaraciones de la ministra Celaá en las que afirmaba que los hijos no pertenecen a los padres y las del vicepresidente Iglesias asegurando que los niños no se inscriben en el registro de la propiedad, sino en el registro civil, Casado se ha preguntado si los niños son de la patria como en Cuba. ¿Es ahí a dónde vamos?, se cuestionaba, a los regímenes comunistas como los de Lenin, Stalin o Pol Pot. Mis hijos son míos, no va a venir ningún burócrata, ningún socialista, ningún comunista a decir que mis hijos no son míos, sentenció. Casado también aprovechó el acto en Murcia para anunciar que el PP se presentará en el procedimiento del Tribunal Supremo para que los políticos catalanes encausados no puedan ocupar sus escaños ni en Cataluña ni en Europa. Además de repetir las críticas al PSOE por el nombramiento de la hasta ahora ministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado, el presidente de los populares dejó claro que utilizarán todo su poder municipal y autonómico para contrarrestar las medidas que tome el gobierno central en educación, sanidad, economía o vivienda. ¿Que Sánchez sube impuestos? Estoy seguro de que Feijóo o Miras los bajarán, preveía Casado. El líder del PP terminó el acto dando un espaldazaro a su mano derecha: lo estás haciendo muy bien, Teo, y recordando las 11 cartas sin respuesta que López Miras ha enviado a Pedro Sánchez. Eres un aprendiz, le dijo al alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que reprochó al presidente que no contestase a ninguno de los 2 escritos que le ha hecho llegar: cuando llegues a 11 te podrás quejar. Y se despidió afirmando que lo que se está haciendo en Murcia es una referencia para España. Muchísimas gracias a todos por haber venido al que es el primer acto del Partido Popular en un fin de semana después de la investidura de un mal gobierno para España. Dije el lunes, cuando nos reunimos en una junta directiva con muchos de vosotros, que el Partido Popular tenía que salir al encuentro de esos españoles que están preocupados, de esos compatriotas que durante esos días de Reyes veían en la televisión una investidura y no se reconocían con su gobierno, que estaban, yo creo que tristes por ver un hemiciclo en el que deliberadamente el propio Ejecutivo quería separarnos otra vez. Quería dividirnos en bandos, quería etiquetarnos por nuestras ideas, incluso por las ideas que hubieran tenido nuestros padres o nuestros abuelos, y sobre todo que renunciaran a la ambición de representar un futuro mejor para nuestros hijos o para vuestros nietos. Por eso, pocos días después nos reunimos diciendo que no había tiempo que perder, que no sabemos cuánto durará esta legislatura, ni sabemos si habrá presupuestos. Y os digo algo, sinceramente, a estas alturas ya no nos importa, porque tenemos la conciencia tranquila. Nosotros venimos en el último año, año y medio, desarrollando un proyecto político que precisamente hoy cumple un año, el de la Convención Nacional. Recordad que nuestro Congreso Nacional fue un congreso extraordinario en el que no se debatieron ponencias. Por tanto, hicimos una Convención Nacional muy poquitos meses después para decir qué pensábamos para España. En esa Convención Nacional no sabíamos que iba a haber unas elecciones anticipadas generales, ni mucho menos que se iban a repetir, ante la actitud irresponsable de Pedro Sánchez para ver si podía gobernar solo. Pues bien, en esa Convención Nacional dejamos muy claro qué idea teníamos para España. ¿Os acordáis de ese decálogo que luego fue en los programas electorales, que fue incluso el reverso de nuestra carta que mandamos con las papeletas del Congreso y del Senado en las elecciones de abril y de noviembre? Era un decálogo muy sencillo en el que todo el mundo se
sentía identificado. Por eso la gente empezaba a decir, bueno, este es el Partido Popular de los millones de españoles, transversal. Un partido que ya tiene muy claro desde hace 30 años lo que es. Nuestros estatutos no han cambiado. Un partido de centro, reformista y liberal, año 89. Eso es lo que somos. Por eso cuando la gente empieza a decir, no, pero estáis en la derecha o más en la derecha, o hay halcones, o hay palomas, o Fernando es una persona más centrista o menos centrista que Almeida, a nosotros nos da la risa. Porque los españoles no están en esa guerra ideológica. Los españoles están a llegar a fin de mes, a que a sus padres no les falte una pensión digna, a que sus hijos tengan una educación en libertad, a que sus parejas puedan ir a un hospital sin esperar en lista de espera, a que sus hijos les dejen hablar en el recreo en la lengua que quieren. En definitiva, que el Estado no se meta en sus vidas. Por eso nuestra propuesta de hace un año, fijaos, ya nadie se acuerda, de hace un año era nítida. Íbamos a los problemas reales de los españoles, a que España siguiera unida, a que hubiera una educación de calidad que permitiera que nuestros hijos tuvieran empleo, a que nosotros tuviéramos empleo, a que nuestros mayores tuvieran la tranquilidad, después de dejarse la vida trabajando, de que no les va a faltar nunca de nada, a que las nuevas generaciones puedan acceder a una vivienda y, si es posible, se emancipen más pronto para tener más familias, que ahora mismo no pueden. Es decir, que España sea el país que siempre hemos querido y soñado que fuera. Desde ese año, como digo, los españoles nos dieron mucha confianza. Hay quien dice, no, pero ha ganado Pedro Sánchez. Ya, pero Pedro Sánchez le ha votado menos gente de la que votaron esos principios, esas propuestas, esas ideas. Hasta en la investidura, Pedro Sánchez tuvo menos síes que noes. Y, por supuesto, si contamos los votos en las urnas, no de encuestas, de noviembre, Pedro Sánchez tuvo muchos menos votos que aquellos españoles de centro y de derecha, liberales, conservadores, que querían que dejara de gobernar en España. El problema fue la desunión de los españoles que amaban España. El problema fue la fragmentación del espacio electoral en el que siempre ha avanzado España. El problema fue la irresponsabilidad de los que no vieron que estábamos en un momento límite en el que o nos uníamos o España se podía fragmentar, en el que remábamos juntos o daríamos vueltas en esa barca. O teníamos objetivos comunes, compartidos, abiertos a la gran mayoría de la sociedad, haya votado lo que haya votado, soñara con el partido que soñara, o si no, podíamos caer en manos de los que querían destruir nuestro país. Y lamentablemente eso ha pasado hace apenas unos días. La investidura que vimos alumbró el gobierno más radical, más ultra de la historia democrática de España. Un gobierno formado por aquellos que no creen en España, o por lo menos no creen en la España en la que en los últimos 40 años nos han dado los mejores años de progreso. Ministros comunistas que reivindican regímenes que han dejado, por desgracia, 80 millones de asesinados solo en el siglo XX. Y lo reivindican. Decía Almeida, he tenido concejales de Izquierda Unida que tenían pósters de Lenin en su despacho. ¿Sabrán los de Podemos las atrocidades que hicieron Lenin, Stalin, o Pol Pot, o Fidel Castro, o ahora Maduro y antes Chávez? Esto no es una guerra ideológica, simplemente es una memoria histórica de que no se pueden reivindicar esas ideas. Y esas ideas son las que ahora se ponen encima de la mesa, querido Fernando, para coartar la libertad de las familias. Cuando hoy una ministra de Educación dice en un diario vasco que yo me equivoco por decir que los hijos son de sus padres, mi preocupación es máxima, porque todo el mundo se puede equivocar. Yo he dado muchas ruedas de prensa. Además, sabéis que a mí me gusta generalmente hablar más que leer. Y todos nos hemos equivocado con un adjetivo, con una intención, con una metáfora, con una ironía. Por tanto, yo cuando escuché en esa rueda de prensa del viernes, oiga, claro que no, los hijos no se puede decir que sean de sus padres, dije, bueno, pues será un lapsus, ¿no? Por la prepotencia habitual de este gobierno, a lo mejor es un lapsus por el que no piden disculpas, pero hay que dar al tema, ¿no? Hoy, la misma ministra Celaá ha vuelto a decir, oiga, no, señor Casado, es que por supuesto que los hijos no son de sus padres. El vicepresidente del Gobierno ayer dijo, por supuesto que no, porque los hijos no se inscriben en el registro de la propiedad, se inscriben en el registro civil. ¿Y en el libro de familia no, señor Iglesias? Es decir, lo que me están diciendo entonces es, como dicen a las familias en Cuba, que los niños son de la revolución.
¿Vamos a llegar a que los niños también delaten a sus padres cuando no son buenos revolucionarios, como pasa a día de hoy en Cuba, en las memorias históricas, hoy actualidad? ¿Vamos a llegar en el momento, en esa Europa en blanco y negro de los años del telón, en el que los hijos que delataban a sus padres porque no estaban de acuerdo con el régimen político en el que vivían, van a tener un premio y se les podía separar de sus familias? ¿De eso estamos hablando, señora Celaá, señor Sánchez, señora Montero, señora Iglesias? ¿Verdaderamente hoy siguen manteniendo que mis hijos no son míos? ¿Verdaderamente están ustedes renunciando a leer la Constitución española, que en el artículo 27 consagra la libertad de los padres para que decidamos la educación de nuestros hijos? Lo dicen claramente. ¿Quieren romper la Constitución y quieren romper los derechos de un padre sobre sus hijos? Porque esto ya no es una broma. Ya no es una broma, es que llevan 3 días ratificándolo. ¿Yo qué tengo que pensar? Yo tengo que preocuparme a ver si lo digo en buen tono, si crispo, si no crispo, si soy de derecha, si soy de izquierdas, por decir que mis hijos son míos y que no va a venir ningún burócrata, ni ningún socialista, ni ningún comunista a decir a mis hijos cómo tengo que educarlos. Esto es de una gravedad extrema. ¿Cuál es lo siguiente? Ya lo estamos viendo, pues decirnos que aquellos españoles de clase media que viven en Murcia y que llevan toda la vida trabajando para tener un pisito en la manga para ir en verano, como es segunda residencia, y no lo tenéis alquilado, pues el soviet, en algún momento del partido de Podemos o del Partido Socialista, puede decidir discrecionalmente y según la presión económica del alquiler, que ese piso o lo alquiláis o se expropia. Exprópiese, como decía el señor Chávez. O podemos llegar a un momento en el cual, en las comunidades autónomas en las que podemos elegir enfermera, médico, hospital, pues llega el burócrata de turno, el consejero, viceconsejero, el jefe de área sanitaria y dice que no, usted se va a operar con quien yo le diga, cuando yo le diga, generalmente muy tarde, porque la lista de espera, cuando hay estas políticas tan irresponsables, además sufren porque la eficacia se merma. Y usted se va a operar con quien yo le diga porque usted no puede decidir, oiga, es que yo pago impuestos. No, da igual, yo decido, yo soy el partido único, yo soy la nomenclatura ideológica que decido lo que tiene que hacer la gente. Esto no es nuevo, en efecto, no me voy a otros países. Esto lo vivimos con Zapatero. ¿Os acordáis ya que era de risa? El intervencionismo, nos decían, incluso las tallas que había que haber en la industria textil. Yo recuerdo estas cosas, ¿no? Y nos decían hasta la alimentación. Esto lo hemos vivido. Yo recuerdo haberlo dicho en el año 2008, 2005, 2006, discursos en los que yo decía cómo es posible que Zapatero se meta hasta en las cuestiones más internas de las familias. Pero ¿sabéis lo peor de todo? Que son cortinas de humo. Y por eso yo lo que os digo con la firmeza de principios constitucionales, que tenemos que defenderlo y que esto es el punto de no retorno, esta es la línea roja. Esto es por lo que estamos en política, ¿eh? Esto es más importante que cualquier política sectorial, que cualquier política territorial, que cualquier política económica. Es la libertad de nuestros compatriotas, el que nadie meta la mano en nuestros hogares. Pues además de eso os digo que es que encima lo hacen como cortina de humo. Porque qué casualidad, Fernando, que una medida que tú aceptas en un acuerdo de gobierno, que por cierto he de decir, una medida que está bien, pero que, si se me permite, no descubre la pólvora, porque lo que se llama el PIN parental, nosotros teníamos la tarjeta parental. O sea, si el PIN es un código para ver un partido, las comunidades autónomas teníamos una tarjeta para ver toda la temporada. ¿Me explico? Me parece muy bien que los padres tengamos que autorizar un curso fuera del currículo educativo y fuera del profesorado habitual. Igual que yo tengo que autorizar a día de hoy si van al teatro o a una excursión y tengo que firmar para que puedan salir del centro. Me parece muy bien. Pero en nuestras comunidades autónomas ya había la posibilidad de que los padres al principio de curso decidieran todo el paquete de cursos. Y entonces ya dijeran, oiga, no, mi hijo no va a ir a los talleres o mi hijo sí va a ir a los talleres. ¿O qué pasa? Que nuestros hijos pueden ir a fútbol o a informática o pueden ir a inglés por las tardes si lo deciden los padres, por cierto, a veces incluso con alguna aportación fuera de lo que haya que acordar al principio del curso. Y, sin embargo, si hay un curso sobre educación sexual o sobre tauromaquia o sobre
cualquier tipo de política fuera del currículo educativo, no podemos elegir. Es decir, ¿esto tiene relevancia? ¿Esto era urgente? ¿Esto era algo noticiable? Claro que no. En Murcia no, hace 8 meses que lo aprobaste, nadie dijo nada. En la Comunidad de Madrid, 3 legislaturas llevamos. El 94% de los madrileños eligen el colegio y si no les gusta un taller se van a otro. Así de sencillo. Ya no hay ni tarjeta ni PIN, directamente ya es plataforma. O sea, cambias directamente de colegio si no te gusta el ideario que tiene un centro. ¿Por qué se hace ahora? Pues porque han nombrado a una fiscal general del Estado siendo diputada del Partido Socialista. Ni más ni menos. Por tanto, no mordamos el anzuelo. No vayamos a esos globos sonda. ¿Por qué Sánchez exhuma a Franco en plena campaña electoral? Porque le iba mal lo sucedido en Cataluña y se estaban viendo las vergüenzas cuando no podía poner orden en las calles. ¿Por qué Sánchez saca la eutanasia en otra campaña electoral? Porque las cifras de paro ya no las podía ocultar ni cambiando de fecha el debate electoral. ¿Por qué Sánchez ahora va a empezar con lo de la edad de las niñas para abortar a los 16 años? Porque ya está viendo cómo todas las cifras macroeconómicas de la Unión Europea no le van a dejar cumplir con los 30.000 millones de euros de gasto público aumentado que firmó con Podemos. Por eso, la irresponsabilidad es tremenda por parte del Partido Socialista. Prefiere dividir a los españoles por la historia, por las creencias, por su moral, por sus sentimientos. Debates ya superados, debates ya completamente asumidos, dialogados, pactados, con tal de no asumir su incompetencia para gestionar lo que os decía al principio, las preocupaciones reales de la gente, con las que se van a la cama y antes de apagar la luz de la mesilla no les deja conciliar el sueño. Entonces es compatible nosotros no escudarnos en no poder dar esta batalla ideológica. Es decir, yo debería ahora mismo, que soy consciente, no voy a hablar del PIN parental porque en el fondo sé que lo están proponiendo para tapar el nombramiento de Delgado. No, no tenemos inconveniente. Tenemos las ideas muy claras, os lo acabo de decir. Convención Nacional hace un año, 30 años de principios que han funcionado desde el año 89 como partido. No tenemos inconveniente. En la batalla ideológica nos van a encontrar. Nuestros principios son mejores, nuestros valores son los que han triunfado, no en España, en todo el mundo, los países occidentales, donde ha habido progreso, donde ha habido libertad, es gracias a esos valores liberal-conservadores. Los valores anaftalinados de la izquierda se desplomaron en los cascotes del muro de Berlín. El proteccionismo económico, el decir que papá Estado va a decir qué vas a fabricar, qué vas a vender, a cuánto vas a hacerlo, colapsa hace ahora mismo 30 años. Ahora, ¿qué es lo que hace la izquierda? Porque ya no puede explicar, evidentemente, que subiendo impuestos o que la economía está tabulada, como pasa en Cuba o Venezuela, vaya bien. Intenta un colectivismo no económico, sino social. Pasamos del colectivismo económico al colectivismo identitario, la guerra de géneros, a un colectivismo por si reciclas o no reciclas, la guerra de lo verde. Anda, Elvira, que nos den a nosotros lecciones de medio ambiente, que tú llevas 30 años siendo referencia internacional en medio ambiente. O la guerra en la libertad de que educan a nuestros hijos. Por tanto, insisto, es compatible no entrar en esos señuelos, no aceptar esas ruedas de molino, no vamos a comulgar con ellas, romper esas cortinas de humo que nos ponen y esos globos sonda y seguir denunciando lo que están haciendo, pero al mismo tiempo dar esa batalla de las ideas en la que nadie nos va a dar lecciones. Ningún partido nuevo que ahora nos intente dar lecciones de principios puede competir con un partido que lleva dando esa batalla y abanderando esos principios desde hace 30 años. Por tanto, vamos a lo importante. Para dejar claro una cosa, Fernando, Ayuso, Feijóo, Mañueco, Vivas en Ceuta, Juanma Moreno en Andalucía, como presidentes autonómicos, tienen muy clara la receta para la educación en España. Y es la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, ni más ni menos, y que cada uno lo llame como quiera. Y esa libertad
no entra dentro de la libertad de cátedra de los profesores, ni entra dentro de la legitimidad, la legalidad que tienen que tener las comunidades autónomas para establecer el currículo educativo, ni entra dentro de lo que es una ley en vigor, la LOMCE, que ya quieren derogar ellos y que reforzaba esas materias troncales en toda España. Esa es nuestra posición. No os dejéis enredar, es la mejor. Por eso las cifras en educación de las comunidades autónomas del Partido Popular son mejores. Y si os preguntan cuál es el modelo para mejorar la educación, ya lo dijimos en la convención, nuestro decálogo educativo, evaluación de conocimientos, materias STEM tecnológicas, bilingüismo, evitar el adoctrinamiento, ese sí en Cataluña, ese no le preocupa. Le preocupa mucho que en Murcia los niños tengan que firmar un taller, una excursión o ir a un museo. Pero no les preocupa que en Cataluña a los niños de los guardias civiles les ridiculicen en el recreo, que estén haciendo manualidades contra la unidad nacional o que les lleven a cantar en Navidades con las insignias independentistas de los supuestos presos políticos. Eso no les importa. Ese es el modelo educativo, el que tiene además que prevalecer siempre. Y respecto a lo que está pasando, una vez quitada la cortina de humo, una vez cortado ese globo sonda, lo que se ha visto en estos 10 días, nunca lo habíamos visto. Pedro Sánchez ha nombrado fiscal general del Estado a una diputada del Partido Socialista que había dado mítines hasta hacía unos días. Una persona que en un reservado con un comisario de cloacas policiales conoció de delitos de trata de seres humanos y de prostitución para extorsionar a periodistas y a jueces y dijo éxito garantizado. Una persona que no fue a denunciar, siendo fiscal de la Audiencia Nacional, una supuesta trata de menores en países iberoamericanos, en los que, por cierto, bien que le interesa a otros temas, y sin embargo le daba mucha risa que se lo contaran. Y esa persona la pone de fiscal general del Estado y dice que es impecable. Entonces yo pregunto, para Sánchez, ¿qué es impecable? ¿Es impecable retorcer la abogacía del Estado al dictado de los independentistas? ¿Es impecable que la Fiscalía General del Estado esté defendiendo las tesis de Esquerra Republicana tal y como reconocieron en la investidura? ¿Es impecable poner a una diputada del Partido Socialista para llevar la Fiscalía que puede actuar contra sus opositores políticos? ¿Qué es impecable para Pedro Sánchez? Me temo que la medida de lo impecable para Pedro Sánchez no está dentro de esta Constitución. Y por eso nosotros tenemos que ser implacables con ellos. ¿Mantendremos un tono moderado, constructivo, positivo? Pues claro que sí, si no sabemos hacer otra cosa. ¿Quién no conoce al Partido Popular? ¿Quién no conoce a los alcaldes del Partido Popular? Luego hablo de vosotros. ¿Quién no ha disfrutado de una administración autonómica del Partido Popular? Ya no cuela el Doberman. Ya no cuela ese partido, ¿no?, que se manifiesta y tal, y que crispa. Ya no cuela que si nosotros es que adjetivamos. Pero si no cuela, hombre, si están vendiendo a España a los independentistas, si están blanqueando a los batasunos, que no han condenado 800 asesinatos de la banda terrorista ETA, si están siendo el hazmerreír de toda Europa, después de haber estado nosotros años y años defendiendo la posición para que en el Parlamento Europeo no les saliera gratis a los independentistas, ahora les están intentando blanquear. Por cierto, por eso tengo que anunciar una cosa. El Partido Popular se presentará en el procedimiento del Tribunal Supremo para que Torra, Puigdemont y Junqueras no puedan tener restituidos sus escaños, ni en Estrasburgo ni en el Parlamento de Cataluña. Y mirad que es triste que la oposición tenga que velar porque ya sabemos que ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado, ni el Ministerio de Justicia va a hacerlo. Nosotros sí. Así que quede muy claro una cosa. Nosotros queremos despolitizar la justicia. Aquí ha habido otro globo sonda. Resulta que ante la queja del Consejo General del Poder Judicial, porque el vicepresidente Iglesias se metía con ellos, otra cortina de humo es el PP bloquea los órganos de la justicia. Hombre, pero esto es nuevo. Llevan 1 año y medio sin renovarse. Oiga, intentamos renovarlo. Fue el Partido Socialista el que descarriló el proceso, filtrando. ¿Quién querían que fuera el presidente del máximo órgano de los jueces? Ahora, de repente, a los 5 días de ser investido, la urgencia, el problema en la justicia española es que el PP quiere que se despolitice. ¿O el problema es que el Partido Socialista en sede parlamentaria, en su investidura, Pedro Sánchez dijo que quería desjudicializar la política? La deriva judicial, llegó a decir. ¡Qué disparate! Deriva judicial, Estado de Derecho.
artimañas y zancadillas judiciales, decía Pedro Sánchez. Es decir, que para Pedro Sánchez, que la Fiscalía actúe contra alguien que se ha declarado en rebeldía, como Torra, es una zancadilla. Para Pedro Sánchez, que la Junta Electoral Central diga que alguien que ha sido condenado por sedición no puede ser diputado, es una artimaña. Y para Pedro Sánchez, que nosotros digamos que no puede haber impunidad para aquellos que el Tribunal Supremo han dicho que han cometido un gravísimo delito de sedición, resulta que es una deriva judicial. Bueno, pues esto es muy grave y lo siento mucho. Nosotros no podemos ser un parapeto, una excusa para que Sánchez siga pisando la separación de poderes y la independencia judicial. Si en algún momento de lucidez el Partido Socialista quiere comprometerse a que la Fiscalía General del Estado la ocupan personas que no son políticos, que nos llamen. Si en algún momento el señor considera que el máximo gobierno de los jueces tiene que tener la independencia en su elección de los vocales, que nos llame. Y si en un momento dado el señor Sánchez considera que es oportuno tipificar la convocatoria de referéndum ilegal, como dijo en campaña, que nos llame. O reforzar la euroorden, que nos llame. O si considera que hay que dotar de más herramientas en el Código Penal a los jueces contra los golpistas, recuperando el delito de rebelión impropia, que nos llame. Si este es el partido de Estado, el partido que está abierto a cualquier conversación con otro partido, incluso con el Partido Socialista de Sánchez. Ahora, la responsabilidad no es nuestra. Quien se ha puesto en contra de la independencia de los jueces, de la separación de poderes y de los mecanismos para garantizar la unidad nacional y frente a los que quieren dar golpes de Estado, es Sánchez. Y os quiero decir ya una cosa para acabar. Todo esto, dure lo que dure el Gobierno, todo esto, aprueben o no presupuestos, no nos tiene que distraer. Los alcaldes del Partido Popular, los presidentes autonómicos, sois nuestra mejor ejemplificación de la alternativa política en España. Alguno no se acuerda, pero en los años 2004, el bastión de resistencia a las medidas que aprobaba Zapatero era la Comunidad de Madrid, era la región de Murcia, era en ese momento la Comunidad Valenciana, la Comunidad Autónoma de Baleares, la Xunta de Galicia, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y funcionó. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, todos nosotros. ¿Que el Gobierno de Sánchez sube impuestos? Estoy seguro que Murcia, Andalucía, Madrid, Castilla y León, Galicia los bajará. ¿Que el Gobierno de Sánchez ataca a la libertad educativa, a la concertada, a la educación especial, a la calidad en la formación que reciben nuestros hijos? Las comunidades autónomas del Partido Popular se comprometerán a garantizarla. ¿Que el Gobierno de Sánchez ataca también la posibilidad de que todos los españoles tengan una mejor seguridad porque se pone del lado de los que ocupan viviendas o del lado de los que no tienen leyes, los policías, para hacer mejor su función? Los alcaldes del Partido Popular reforzaréis a las policías locales para que haya más seguridad. Esa es nuestra labor y, sobre todo, eso es lo que van a ver los españoles. Hoy también se cumple, ayer mejor dicho, el aniversario del gobierno, el primer gobierno de la historia del Partido Popular en Andalucía. ¿Qué ha encontrado Juanma Moreno allí? Ha encontrado 700 millones de euros malversados de las ayudas a los parados andaluces. Ha encontrado cajas fuertes en las que se encontraba la documentación, que luego quisieron destruir en máquinas trituradoras de documentos que hasta se embozaban porque no podían dar abasto. Ha encontrado carretillas en tapias de cementerio que no habían llegado a prender toda la documentación que habían intentado quemar para que no la encontráramos. Ha encontrado 1 millón de andaluces que decían los archivos electorales que habían sido vacunados y que no lo habían sido. Han encontrado 500.000 de andaluces ocultos en la lista de espera sanitarias. Han encontrado a 30.000 dependientes andaluces ocultos en la lista para recibir una prestación para sus incapacidades o para sus problemas de movilidad. Eso es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Socialista durante 40 años. Y en apenas estos 12 meses, la Administración del Partido Popular ha bajado el paro, ha mejorado las ayudas a los autónomos, ha acabado con esas instalaciones
temporales de los colegios, de barracones, para dar mejor calidad educativa. Ha reducido la lista de esperas sanitarias. Ha creado un departamento de transparencia para que no quede impune ningún delito de corrupción del Partido Socialista. Esa es la receta. Eso es lo que va a ver la gente. Cuando le vengan con la monserga de que si el Partido Popular hizo no sé qué hace 20 años, van a decir, oiga, mire, esto es lo que hace el Partido Popular ahora mismo, ahora, en Andalucía. Y esto es lo que hacía el Partido Socialista. Por eso, queridos alcaldes, querido Jorge y Ramón y Gema, y alcalde de Ballesta, Pepe, queridos alcaldes de Córdoba, José María, Luis de Alicante, Emma de Teruel, que habéis participado con la ausencia además del alcalde de Oviedo y con el alcalde de Málaga, que hoy no podían venir, os doy las gracias por vuestro ejemplo. Querido José Luis, te lo dije hace poco en un desayuno, creo que la referencia, tú en la capital de España y el resto de compañeros en ciudades muy importantes, se ha convertido también en esperanza. No solo sois un ejemplo de referencia, sois la esperanza de muchos españoles que no quieren encontrarse dentro de 4 años un país distinto al que tanto ha costado construir. Nosotros estaremos a la altura, claro que sí, pero vosotros sois su ejemplo. Así que, queridos amigos, acabo ya. Teo, lo estás haciendo muy bien. Yo creo que mucha gente nos decía, cuando llegamos hace 1 año y medio, oye, el partido hay que sacarlo a la calle. No tienes que estar en el despacho. Hay que salir a los territorios. Hay que hacer organización. Hay que recuperar esos años en los que nos tuvimos que ocupar de evitar un rescate y de que se quebraran todas las esperanzas de los españoles. Había que recuperar ese pulso y estos años que vienen por delante es el mejor momento para hacerlo. Tenemos un gran equipo, sinceramente. Tenemos a todo el comité de dirección que está aquí presente, a los portavoces, tenemos a todos los representantes institucionales, portavoces, concejales, alcaldes, en tantos ayuntamientos y municipios, y tenemos a los líderes autonómicos, o bien gobernando, o bien liderando la oposición. Esto es el partido más grande de España. Somos la principal organización política de Europa. Vienen tiempos recios, sí. Estamos viviendo horas graves, también. Pero creo que es positivo lanzar un mensaje de esperanza a todos los españoles. Sabemos lo que hay que hacer. Sabemos cómo ser firmes en la defensa de nuestros planteamientos, pero también educados en las formas. Sabemos perfectamente cómo tenemos que hacer una oposición en el Parlamento, pero también una escucha cercana a los sectores y a las organizaciones empresariales, sindicales, agrícolas, o de cualquier índole, en cualquier ayuntamiento o municipio. Sabemos lo que pedís las organizaciones territoriales. Fernando me estaba mirando, se lo habrá olvidado, no. Tú sabes que yo siempre que vengo a Murcia, que somos casi vecinos, me comprometo con tus reclamaciones. En campaña lo dije, lo haremos en cuanto estemos en el Gobierno. Ahora nos costará a lo mejor un par de años, nos costará o 3 años volver al Gobierno, pero hay que empezar a comprometerse ya para que la gente sepa que no nos olvidamos. Yo aquí en Murcia, sí, me comprometo a luchar el tiempo que estemos en la oposición y a guardar nuestra promesa en cuanto lleguemos al Gobierno de apostar por la alta velocidad para que llegue a la región de Murcia. Yo con Murcia, Fernando, me comprometo a hacer una estrategia sin cuartel frente al Gobierno de España y al Ministerio de Hacienda para que os devuelvan los 85 millones de euros que ya habéis recaudado en IVA y que ahora tenían que estar en los hospitales, en los colegios o en los centros de dependencia murcianos y que, sin embargo, están en el Gobierno de España cuadrando el déficit de toda la propaganda electoral con la que han ido dopados a las elecciones. Yo con Murcia y con Alicante, querido Luis y querido Carlos, y con todo el Levante, me comprometo a que el agua es un recurso de interés general, al que tienen que tener acceso los agricultores y el sector turístico y las familias, fuera de demagogias medioambientalistas, que para eso ya sabemos hacerlo respetando también todo el equilibrio medioambiental. Y yo con Murcia me comprometo a pelear en Europa, en el Gobierno de España, y donde haga falta la recuperación de un tesoro natural que no solo murciano, sino español y europeo, como el Mar Menor.
Aquí nadie viene del Partido Socialista a comprometerse con una joya que pasa por momentos complicados, por una catástrofe atmosférica en la que nadie es responsable. Todo eso es nuestro compromiso con Murcia, porque queremos a Murcia, a la región de Murcia. De hecho, un secretario general murciano, un vicesecretario de Política Territorial nacido en Cartagena, una vicesecretaria de Acción Sectorial, cabeza de cartel con Murcia, por cierto, la que vino aquí a garantizar los trasvases para esta región, Elvira. Por eso, lecciones a nosotros ni por la izquierda ni por la derecha. Los que sabemos lo que hay que hacer desde la época de Ramón Luis y de Pedro Antonio y ahora con Fernando, los que sabemos cómo se defiende esta tierra, y el sector agrícola, y el sector turístico, y el sector cultural, y el sector de infraestructuras, y el sector educativo, y el sector sanitario, y el sector de emprendimiento, es el Partido Popular. Y nos tendrás a tu lado, Fernando, porque te mereces ese apoyo que ahora te está negando un presidente del Gobierno que no te ha contestado a 11 cartas. Se quejaba Almeida, dice, no, yo he mandado 2 cartas. Bueno, eres un aprendiz. Cuando llegues por 11, te podrás enfadar. 11 cartas del presidente de la región de Murcia. Oye, pero ni un acuse de recibo. Oye, yo contesto a todo el mundo. De verdad, pero WhatsApp, cartas y lo que haga falta, y emails. Tengo un acuse de recibo de querido alcalde, querido presidente, ya nos veremos, estoy muy liado ahora en la negociación de la soberanía nacional con los independentistas, estoy excesivamente liado blanqueando a los herederos de ETA, tengo problemas de agenda porque necesito vender todo lo que pueda del presupuesto a las regiones donde gobierno, no sé, o simplemente, bueno, pues oye, ya nos veremos, ni eso. Bueno, pues no estás solo. Querido Fernando, no estáis solos todos los alcaldes de la región de Murcia, tenéis a unos aliados en la Dirección Nacional a vuestro servicio y además, no solo porque os lo merecéis, sino por puro egoísmo, porque sois una referencia y porque lo que se está haciendo en Murcia, a nivel educativo, a nivel de política sanitaria, a nivel de política fiscal y de emprendedores, es una referencia para todos nosotros. Así que, queridos amigos, acabo ya con la satisfacción de que esta primera jornada de gobiernos por la libertad, a la que le vendrán muchos, la semana que viene estaremos en Guipúzcoa, la siguiente estaremos en Sevilla, vamos a volcarnos a lo largo y ancho de toda España para llevar nuestro mensaje, nuestra labor de oposición y, insisto, con la tranquilidad de que muy pronto volveremos a la responsabilidad del Gobierno de España y que, mientras tanto, no podrán con nosotros. Ahí estaremos garantizando la libertad, la prosperidad del mejor país del mundo. Muchas gracias.